La Ilíada. Por Homero. Bienvenidos, queridos oyentes, al inicio de nuestra travesía por la Ilíada. En este primer canto, seremos testigos del estallido de la cólera de Aquiles, el héroe más grande de los aqueos. Prepárense para presenciar la peste divina. Apolo, enfurecido, desata una plaga sobre el campamento aqueo, sembrando la muerte y el caos. La disputa fatal, el conflicto entre Aquiles y Agamenón, el rey de los aqueos, alcanza su punto álgido, desencadenando una serie de eventos que cambiarán el curso de la guerra. La intervención de los dioses del Olimpo, siempre presentes en los asuntos humanos, observan y manipulan los destinos de los héroes. El inicio del fin. Este canto marca el comienzo de la retirada de Aquiles del campo de batalla, un acto que tendrá consecuencias devastadoras para los aqueos. Este primer canto es crucial para comprender el resto de la Ilíada. Nos introduce a los personajes principales, establece el conflicto central y nos sumerge en la atmósfera épica y trágica de la obra. Acompáñenme mientras exploramos los versos de Homero y desentrañamos los misterios de este poema inmortal. Canto primero. Peste. Cólera. Canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Júpiter, desde que se separaron disputando la Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Júpiter y de Latona. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, habíase presentado las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, que pendían de áureo cetro, en la mano, y a todos los aqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos, así le suplicaba, atridas y demás aqueos de hermosas grebas. Los dioses, que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Júpiter, al flechador Apolo. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le mandó en hora mala con amenazador lenguaje, que yo no te encuentre, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego. Pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. A aquella no la soltaré, antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte sano y salvo. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar, y en tanto se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, hijo de Latona, la de hermosa cabellera. Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Cila, e imperas en Ténedos poderosamente. Oh Esmintio, si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingüis muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto, paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Tal fue su plegaria. Oyóla Febo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojado dios, cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha, y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres, y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante 9 días volaron por el ejército las flechas del dios. En el 10º, Aquiles convocó al pueblo a junta, se lo puso en el corazón Juno, la diosa de los níveos brazos, que se interesaba por los dánaos, a quienes veía morir. Acudieron estos y, una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo: Atrida, creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte, pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Mas, ea,
Consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños, también el sueño procede de Júpiter, para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo, si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas, querrá apartar de nosotros la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantóse Calcas Testórida, el mejor de los augures, conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado las naves aqueas hasta Ilión por medio del arte adivinatoria que le diera Febo Apolo, y benévolo les arengó diciendo: «Oh Aquiles, caro a Júpiter, mándasme explicar la cólera del dios, del flechador Apolo. Pues bien, hablaré, pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todos y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja, y si en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logra ejecutarlo en el pecho de aquel. Di tú si me salvarás». Respondióle Aquiles, el de los pies ligeros: «Manifiesta, deponiendo todo temor, el vaticinio que sabes, pues, por Apolo, caro a Júpiter, a quien tú, oh Calcas, invocas siempre que revelas los oráculos a los dánaos, ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos, junto a las cóncavas naves, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra. Aunque hablares de Agamenón, que al presente blasona de ser el más poderoso de los aqueos todos». Entonces cobró ánimo y dijo el eximio vate: «No está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote, a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate. Por esto el flechador nos causó males, y todavía nos causará otros. Y no librará a los dánaos de la odiosa peste, hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la moza de ojos vivos, e inmolemos en Crisa una sacra hecatombe. Cuando así le hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza». Dichas estas palabras, se sentó. Levantóse al punto el poderoso héroe Agamenón Atrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego, y encarando a Calcas la torva vista, exclamó: «Adivino de males. Jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en profetizar desgracias, y nunca dijiste ni ejecutaste cosa buena. Y ahora, vaticinando ante los dánaos, afirmas que el flechador les envía calamidades, porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseida a quien deseaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemnestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en inteligencia, ni en destreza. Pero, aun así y todo, consiento en devolverla, si esto es lo mejor. Quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa, para que no sea yo el único argivo que se quede sin tenerla, lo cual no parecería decoroso. Ved todos que se me va de las manos la que me había correspondido». Replicóle el divino Aquiles, el de los pies ligeros: «Atrida gloriosísimo, el más codicioso de todos. ¿Cómo pueden darte otra recompensa los magnánimos aqueos? No sé que existan en parte algunas cosas de la comunidad, pues las del saqueo de las ciudades están repartidas, y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente las junten. Entrega ahora esa joven al dios, y los aqueos te pagaremos el triple o el cuádruple, si Júpiter nos permite tomar la bien murada ciudad de Troya». Díjole en respuesta el rey Agamenón: «Aunque seas valiente, deiforme Aquiles, no ocultes tu pensamiento, pues ni podrás burlarme ni persuadirme. ¿Acaso quieres, para conservar tu recompensa, que me quede sin la mía, y por esto me aconsejas que la devuelva? Pues, si los magnánimos aqueos me dan otra conforme a mi deseo para que sea equivalente, y si no me la dieren, yo mismo me apoderaré de la tuya o de la de Ayax, o me llevaré la de Ulises, y montará en cólera aquel a quien me llegue. Mas sobre esto deliberaremos otro día. Ahora, ea, botemos una negra nave al mar divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe y a la misma Criseida, la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes, Ayax, Idomeneo, el divino Ulises o tú, Pelida, el más portentoso de los hombres, para que aplaques al flechador con sacrificios.
Mirándole con torva faz, exclamó Aquiles, el de los pies ligeros: «¡Ah, impudente y codicioso! ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni un aqueo siquiera, para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres? No he venido a pelear obligado por los belicosos teucros, pues en nada se me hicieron culpables, no se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha en la fértil Tía, criadora de hombres, porque muchas umbrías montañas y el ruidoso mar nos separan, sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de los troyanos a Menelao y a ti, cara de perro. No fijas en esto la atención, ni por ello te preocupas, y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los aqueos. Jamás el botín que obtengo iguala al tuyo cuando estos entran a saco una populosa ciudad. Aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos, tu recompensa, al hacerse el reparto, es mucho mayor, y yo vuelvo a mis naves, teniéndola pequeña, pero grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré a Tía, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí sin honra para proporcionarte ganancia y riqueza. Contestó el rey de hombres Agamenón: huye, pues, si tu ánimo a ello te incita, no te ruego que por mí te quedes, otros hay a mi lado que me honrarán, y especialmente el próvido Júpiter. Me eres más odioso que ningún otro de los reyes, alumnos de Jove, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es grande tu fuerza, un dios te la dio. Vete a la patria, llevándote las naves y los compañeros, y reina sobre los mirmidones. No me cuido de que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te haré una amenaza. Puesto que Febo Apolo me quita a Criseida, la mandaré en mi nave con mis amigos, y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas cuánto más poderoso soy, y otro tema decir que es mi igual y compararse conmigo. Tal dijo. Acongojóse el Pelida, y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas: desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar al Atrida, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón y sacaba de la vaina la gran espada, vino Minerva del cielo, envióla Juno, la diosa de los níveos brazos, que amaba cordialmente a entrambos y por ello se preocupaba. Púsose detrás del Pelida y le tiró de la blonda cabellera, apareciéndose a él tan solo, de los demás, ninguno la veía. Aquiles, sorprendido, volvióse y al instante conoció a Palas Minerva, cuyos ojos centelleaban de un modo terrible. Y hablando con ella, pronunció estas aladas palabras: ¿por qué, hija de Júpiter, que lleva la égida, has venido nuevamente? ¿Acaso para presenciar el ultraje que me infiere Agamenón, hijo de Atreo? Pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir. Por su insolencia perderá pronto la vida. Díjole Minerva, la diosa de los brillantes ojos: vengo del cielo para apaciguar tu cólera, si obedecieres, y me envía Juno, la diosa de los níveos brazos, que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se preocupa. Ea, cesa de disputar, no desenvaines la espada e injúriale de palabra como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Contestó Aquiles, el de los pies ligeros: preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Obrar así es lo mejor. Quien a los dioses obedece, es por ellos muy atendido. Dijo, y puesta la robusta mano en el argénteo puño, envainó la enorme espada y no desobedeció la orden de Minerva. La diosa regresó al Olimpo, al palacio en que mora Júpiter, que lleva la égida, entre las demás deidades. El hijo de Peleo, no amainando en su ira, denostó nuevamente al Atrida con injuriosas voces: borracho, que tienes cara de perro y corazón de ciervo. Jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos. Ambas cosas te parecen la muerte. Es, sin duda, mucho mejor arrebatar los dones, en el vasto campamento de los aqueos, a quien te contradiga. Rey devorador de tu pueblo, porque mandas a hombres abyectos. En otro caso, Atrida,
este fuera tu último ultraje. Otra cosa voy a decirte y sobre ella prestaré un gran juramento. Sí, por este cetro que ya no producirá hojas ni ramos, pues dejó el tronco en la montaña, ni reverdecerá, porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza, y ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y guardan las leyes de Júpiter, grande será para ti este juramento. Algún día los aquivos todos echarán de menos a Aquiles, y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerles cuando sucumban y perezcan a manos de Héctor, matador de hombres. Entonces desgarrarás tu corazón, pesaroso por no haber honrado al mejor de los aqueos. Así se expresó el Pelida, y tirando a tierra el cetro tachonado con clavos de oro, tomó asiento. El Atrida, en el opuesto lado, iba enfureciéndose. Pero levantóse Néstor, suave en el hablar, elocuente orador de los Pilios, de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel, había visto perecer 2 generaciones de hombres de voz articulada que nacieron y se criaron con él en la divina Pilos y reinaba sobre la tercera, y benévolo les arengó diciendo: «Oh dioses, qué motivo de pesar tan grande para la tierra aquea. Alegraríanse Príamo y sus hijos, y regocijaríanse los demás troyanos en su corazón, si oyeran las palabras con que disputáis vosotros, los primeros de los dánaos lo mismo en el consejo que en el combate. Pero dejaos convencer, ya que ambos sois más jóvenes que yo. En otro tiempo traté con hombres aún más esforzados que vosotros, y jamás me desdeñaron. No he visto todavía ni veré hombres como Pirito, Driante pastor de pueblos, Ceneo, Exadio, Polifemo, igual a un dios, y Teseo Egida, que parecía un inmortal. Criarónse estos los más fuertes de los hombres. Muy fuertes eran y con otros muy fuertes combatieron, con los montaraces centauros, a quienes exterminaron de un modo estupendo. Y yo estuve en su compañía, habiendo acudido desde Pilos, desde lejos, desde esa apartada tierra, porque ellos mismos me llamaron, y combatí según mis fuerzas. Con tales hombres no pelearía ninguno de los mortales que hoy pueblan la tierra, no obstante lo cual, seguían mis consejos y escuchaban mis palabras. Prestadme también vosotros obediencia, que es lo mejor que podéis hacer. Ni tú, aunque seas valiente, le quites la moza, sino déjasela, puesto que se la dieron en recompensa los magnánimos aqueos. Ni tú, Pelida, quieras altercar de igual a igual con el rey, pues jamás obtuvo honra como la suya ningún otro soberano que usara cetro y a quien Júpiter diera gloria. Si tú eres más esforzado, es porque una diosa te dio a luz, pero este es más poderoso, porque reina sobre mayor número de hombres. Atrida, apacigua tu cólera, yo te suplico que depongas la ira contra Aquiles, que es para todos los aqueos un fuerte antemural en el pernicioso combate. Respondióle el rey Agamenón: sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir. Pero este hombre quiere sobreponerse a todos los demás, a todos quiere dominar, a todos gobernar, a todos dar órdenes que alguien, creo, se negará a obedecer. Si los sempiternos dioses le hicieron belicoso, ¿le permiten por esto proferir injurias? Interrumpiéndole, exclamó el divino Aquiles: cobarde y vil podría llamárseme si cediera en todo lo que dices. Manda a otros, no me des órdenes, pues yo no pienso obedecerte. Otra cosa te diré que fijarás en la memoria: no he de combatir con estas manos por la moza, ni contigo, ni con otro alguno, pues al fin me quitáis lo que me disteis, pero de lo demás que tengo cabe a la veloz nave negra, nada podrías llevarte tomándolo contra mi voluntad. Después de altercar así con encontradas razones, se levantaron y disolvieron la junta que cerca de las naves aqueas se celebraba. El hijo de Peleo fuese hacia sus tiendas y sus bien proporcionados bajeles con Patroclo y otros amigos. El Atrida botó al mar una velera nave, escogió 20 remeros, cargó las víctimas de la hecatombe para el dios, y conduciendo a Criseida, la de hermosas mejillas, la embarcó también, fue capitán el ingenioso Ulises. Así que se hubieron embarcado, empezaron a navegar por la líquida llanura. El Atrida mandó que los hombres se purificaran, y ellos hicieron lustraciones, echando al mar las impurezas, y sacrificaron en la playa hecatombes perfectas de toros y de cabras en honor de Apolo. El vapor de la grasa llegaba al cielo, enroscándose alrededor del humo. En tales cosas ocupábase el ejército. Agamenón no olvidó la amenaza que en la contienda hiciera Aquiles, y dijo a Taltibio y Euríbates,
sus heraldos y diligentes servidores, id a la tienda del pelida Aquiles, y asiendo de la mano a Briseida, la de hermosas mejillas, traedla acá, y si no os la diere, iré yo con otros a quitársela y todavía le será más duro. Hablándoles de tal suerte y con altaneras voces, los despidió. Contra su voluntad fuéronse los heraldos por la orilla del estéril mar, llegaron a las tiendas y naves de los mirmidones, y hallaron al rey cerca de su tienda y de su negra nave. Aquiles, al verlos, no se alegró. Ellos se turbaron, y haciendo una reverencia, pararonse sin decir ni preguntar nada. Pero el héroe lo comprendió todo y dijo: «Salud, heraldos, mensajeros de Júpiter y de los hombres. Acercaos, pues para mí no sois vosotros los culpables, sino Agamenón que os envía por la joven Briseida. Ea, Patroclo de jovial linaje, saca la moza y entrégala para que se la lleven. Sed ambos testigos ante los bienaventurados dioses, ante los mortales hombres y ante ese rey cruel, si alguna vez tienen los demás necesidad de mí para librarse de funestas calamidades, porque él tiene el corazón poseído de furor y no sabe pensar a la vez en lo futuro y en lo pasado, a fin de que los aqueos se salven combatiendo junto a las naves». De tal modo habló. Patroclo, obedeciendo a su amigo, sacó de la tienda a Briseida, la de hermosas mejillas, y la entregó para que se la llevaran. Partieron los heraldos hacia las naves aqueas, y la mujer iba con ellos de mala gana. Aquiles rompió en llanto, alejóse de los compañeros, y sentándose a orillas del espumoso mar con los ojos clavados en el ponto inmenso y las manos extendidas, dirigió a su madre muchos ruegos. «Madre, ya que me pariste de corta vida, el olímpico Júpiter altitonante debía honrarme y no lo hace en modo alguno. El poderoso Agamenón Atrida me ha ultrajado, pues tiene mi recompensa que él mismo me arrebató». Así dijo llorando. Oyóle la veneranda madre desde el fondo del mar, donde se hallaba a la vera del padre anciano, e inmediatamente emergió, como niebla, de las espumosas ondas, sentóse al lado de aquel, que lloraba, acaricióle con la mano y le habló de esta manera: «Hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? Habla, no me ocultes lo que piensas, para que ambos lo sepamos». Dando profundos suspiros, contestó Aquiles, el de los pies ligeros: «Lo sabes. ¿A qué referirte lo que ya conoces? Fuimos a Tebas, la sagrada ciudad de Etión, la saqueamos, y el botín que trajimos se lo distribuyeron equitativamente los aqueos, separando para el atrida a Criseida, la de hermosas mejillas. Luego Crises, sacerdote del flechador Apolo, queriendo redimir a su hija, se presentó en las veleras naves aqueas con inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, que pendían de áureo cetro, en la mano, y suplicó a todos los aqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le mandó enhoramala con amenazador lenguaje. El anciano se fue irritado, y Apolo, accediendo a sus ruegos, pues le era muy querido, tiró a los argivos funesta saeta, morían los hombres unos en pos de otros, y las flechas del dios volaban por todas partes en el vasto campamento de los aqueos. Un sabio adivino nos explicó el vaticinio del flechador, y yo fui el primero en aconsejar que se aplacara al dios. El atrida encendióse en ira, y levantándose, me dirigió una amenaza que ya se ha cumplido. A aquella, los aqueos de ojos vivos la conducen a Crisa en velera nave con presentes para el dios, y a la hija de Brises, que los aqueos me dieron, unos heraldos se la han llevado ahora mismo de mi tienda. Tú, si puedes, socorre a tu buen hijo, ve al Olimpo y ruega a Júpiter, si alguna vez llevaste consuelo a su corazón con palabras o con obras. Muchas veces, hallándonos en el palacio de mi padre, oí que te gloriabas de haber evitado, tú sola entre los inmortales, una afrentosa desgracia al Saturnio, que amontona las sombrías nubes, cuando quisieron atarle otros dioses olímpicos, Juno, Neptuno y Palas Minerva. Tú, oh diosa, acudiste y le libraste de las ataduras, llamando al espacioso Olimpo al centímano a quien los dioses nombran Briáreo y todos los hombres Egeón, el cual es superior en fuerza a su mismo padre, y se sentó entonces al lado de Júpiter, ufano de su gloria. Temiéronle los bienaventurados dioses y desistieron de su propósito. Recuérdaselo, siéntate junto a él y abraza sus rodillas,
Quizás decida favorecer a los teucros y acorralar a los aqueos que serán muertos entre las popas, cerca del mar, para que todos disfruten de su rey y comprenda el poderoso Agamenón Atrida la falta que ha cometido no honrando al mejor de los aqueos. Respondióle Tetis, derramando lágrimas: «¡Ay, hijo mío! ¿Por qué te he criado, si en hora aciaga te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración. Ahora eres juntamente de breve vida y el más infortunado de todos. Con hado funesto te parí en el palacio. Yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré a Júpiter, que se complace en lanzar rayos, por si se deja convencer. Tú quédate en las naves de ligero andar, conserva la cólera contra los aqueos y abstente por completo de combatir. Ayer fuese Júpiter al océano, al país de los probos etíopes, para asistir a un banquete, y todos los dioses le siguieron. De aquí a 12 días volverá al Olimpo. Entonces acudiré a la morada de Júpiter, sustentada en bronce, le abrazaré las rodillas, y espero que lograré persuadirle». Dichas estas palabras partió, dejando a Aquiles con el corazón irritado a causa de la mujer de bella cintura que violentamente y contra su voluntad le habían arrebatado. En tanto, Ulises llegaba a Crisa con las víctimas para la sacra hecatombe. Cuando arribaron al profundo puerto, amainaron las velas, guardándolas en la negra nave, abatieron por medio de cuerdas el mástil hasta la crujía, y llevaron el buque, a fuerza de remos, al fondeadero. Echaron anclas y ataron las amarras, saltaron a la playa, desembarcaron las víctimas de la hecatombe para el flechador Apolo, y Criseida salió de la nave que atraviesa el Ponto. El ingenioso Ulises llevó la moza al altar y, poniéndola en manos de su padre, dijo: «Oh Crises, envíame el rey de hombres Agamenón a traerte la hija y ofrecer en favor de los dánaos una sagrada hecatombe a Apolo, para que aplaquemos a este dios que tan deplorables males ha causado a los aqueos». Dijo, y puso en sus manos la hija amada, que aquél recibió con alegría. Acto continuo, ordenaron la sacra hecatombe en torno del bien construido altar, lavaronse las manos y tomaron harina con sal. Y Crises oró en alta voz y con las manos levantadas: «Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Cila e imperas en Ténedos poderosamente. Me escuchaste cuando te supliqué, y para honrarme, oprimiste duramente al ejército aqueo, pues ahora cúmpleme este voto: aleja ya de los dánaos la abominable peste». Tal fue su plegaria, y Febo Apolo le oyó. Hecha la rogativa y esparcida la harina con sal, cogieron las víctimas por la cabeza, que tiraron hacia atrás, y las degollaron y desollaron. Enseguida cortaron los muslos, y después de cubrirlos con doble capa de grasa y de carne cruda en pedacitos, el anciano los puso sobre leña encendida y los roció de negro vino. Cerca de él, unos jóvenes tenían en las manos asadores de 5 puntas. Quemados los muslos, probaron las entrañas, y descuartizando lo demás, atravesáronlo con pinchos, lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el banquete, comieron, y nadie careció de su respectiva porción. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, los mancebos llenaron las crateras y distribuyeron el vino a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias. Y durante el día los aqueos aplacaron al dios con el canto, entonando un hermoso peán al flechador Apolo, que les oía con el corazón complacido. Cuando el sol se puso y sobrevino la noche, durmieron cabe a las amarras del buque. Mas, así que apareció la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, hiciéronse a la mar para volver al espacioso campamento aqueo, y el flechador Apolo les envió próspero viento. Izaron el mástil, descogieron las velas, que hinchó el viento, y las purpúreas ondas resonaban en torno de la quilla mientras la nave corría siguiendo su rumbo. Una vez llegados al vasto campamento de los aquivos, sacaron la negra nave a tierra firme y la pusieron en alto sobre la arena, sosteniéndola con grandes maderos. Y luego se dispersaron por las tiendas y los bajeles. El hijo de Peleo y descendiente de Jove, Aquiles, el de los pies ligeros, seguía irritado las veleras naves, y ni frecuentaba las juntas donde los varones cobran fama, ni cooperaba a la guerra, sino que consumía su corazón, permaneciendo los bajeles, y echaba de menos la gritería y el combate.
Cuando, después de aquel día, apareció la 12ª aurora, los sempiternos dioses volvieron al Olimpo con Júpiter a la cabeza. Tetis no olvidó entonces el encargo de su hijo. Saliendo de entre las olas del mar, subió muy de mañana al gran cielo y al Olimpo, y halló al longividente Saturnio sentado aparte de los demás dioses en la más alta de las muchas cumbres del monte. Acomodóse junto a él, abrazó sus rodillas con la mano izquierda, tocóle la barba con la diestra y dirigió esta súplica al soberano Jove Saturnio. Padre Júpiter, si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras u obras, cúmpleme este voto, honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres Agamenón le ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngale tú, próvido Júpiter olímpico, concediendo la victoria a los teucros hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo y le colmen de honores. De tal suerte habló. Júpiter, que amontona las nubes, nada contestó, guardando silencio un buen rato. Pero Tetis, que seguía como cuando abrazó sus rodillas, le suplicó de nuevo: prométemelo claramente, asintiendo, o niégamelo, pues en ti no cabe el temor, para que sepa cuán despreciada soy entre todas las deidades. Júpiter, que amontona las nubes, respondió afligidísimo: funestas acciones. Pues harás que me malquiste con Juno cuando me zayera con injuriosas palabras. Sin motivo me riñe siempre ante los inmortales dioses, porque dice que en las batallas favorezco a los teucros. Pero ahora vete, no sea que Juno advierta algo, yo me cuidaré de que esto se cumpla. Y si lo deseas, te haré con la cabeza la señal de asentimiento para que tengas confianza. Este es el signo más seguro, irrevocable y veraz para los inmortales, y no deja de efectuarse aquello a que asiento con la cabeza. Dijo el Saturnio, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. Los divinos cabellos se agitaron en la cabeza del soberano inmortal, y a su influjo estremecióse el dilatado Olimpo. Después de deliberar así, se separaron. Ella saltó al profundo mar desde el resplandeciente Olimpo, y Jove volvió a su palacio. Los dioses se levantaron al ver a su padre, y ninguno aguardó que llegase, sino que todos salieron a su encuentro. Sentóse Júpiter en el trono, y Juno, que, por haberlo visto, no ignoraba que Tetis, la de argentados pies, hija del anciano del mar, con el de partiera, dirigió enseguida injuriosas palabras a Jove Saturnio: ¿cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? Siempre te es grato, cuando estás lejos de mí, pensar y resolver algo clandestinamente, y jamás te has dignado decirme una sola palabra de lo que acuerdas. Respondió el padre de los hombres y de los dioses: Juno, no esperes conocer todas mis decisiones, pues te resultará difícil aun siendo mi esposa. Lo que pueda decirse, ningún dios ni hombre lo sabrá antes que tú, pero lo que quieras resolver sin contar con los dioses, no lo preguntes ni procures averiguarlo. Replicó Juno veneranda, la de los grandes ojos: terribilísimo Saturnio, ¿qué palabras proferiste? No será mucho lo que te haya preguntado o querido averiguar, puesto que muy tranquilo meditas cuanto te pleis. Mas ahora mucho recela mi corazón que te haya seducido Tetis, la de los argentados pies, hija del anciano del mar. Al amanecer el día sentóse cerca de ti y abrazó tus rodillas, y pienso que le habrás prometido, asintiendo, honrar a Aquiles y causar gran matanza junto a las naves aqueas. Contestó Júpiter, que amontona las nubes: ah, desdichada. Siempre sospechas y de ti no me oculto. Nada, empero, podrás conseguir sino alejarte de mi corazón, lo cual todavía te será más duro. Si es cierto lo que sospechas, así debe de serme grato. Pero, siéntate en silencio, obedece mis palabras. No sea que no te valgan cuantos dioses hay en el Olimpo, si acercándome te pongo encima las invictas manos. Tal dijo. Juno veneranda, la de los grandes ojos, temió, y refrenando el coraje, sentóse en silencio. Indignaronse en el palacio de Jove los dioses celestiales. Y Vulcano, el ilustre artífice, comenzó a arengarles para consolar a su madre Juno, la de los níveos brazos: funesto e insoportable será lo que ocurra, si vosotros disputáis así por los mortales y promovéis alborotos entre los dioses. Ni siquiera en el banquete se hallará placer alguno, porque prevalece lo peor.
Yo aconsejo a mi madre, aunque ya ella tiene juicio, que obsequie al padre querido, para que éste no vuelva a reñirla y a turbarnos el festín. Pues si el olímpico fulminador quiere echarnos del asiento, nos aventaja mucho en poder. Pero halágale con palabras cariñosas, y pronto el olímpico nos será propicio. De este modo habló, y tomando una copa doble, ofrecióla a su madre, diciendo: Sufre, madre mía, y soportalo todo aunque estés afligida, que a ti, tan querida, no te vean mis ojos apaleada, sin que pueda socorrerte, porque es difícil contrarrestar al olímpico. Ya otra vez que te quise defender, me asió por el pie y me arrojó de los divinos umbrales. Todo el día fui rodando y a la puesta del sol caí en Lemnos. Un poco de vida me quedaba y los sinties me recogieron tan pronto como hube caído. Así dijo. Sonrióse Juno, la diosa de los níveos brazos, y sonriente aún, tomó la copa doble que su hijo le presentaba. Vulcano se puso a escanciar dulce néctar para las otras deidades, sacándolo de la crátera, y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados dioses al ver con qué afán le servía en el palacio. Todo el día, hasta la puesta del sol, celebraron el festín, y nadie careció de su respectiva porción, ni faltó la hermosa cítara que tañía Apolo, ni las musas que con linda voz cantaban alternando. Mas, cuando la fúlgida luz del sol llegó al ocaso, los dioses fueron a recogerse a sus respectivos palacios que había construido Vulcano, el ilustre cojo de ambos pies, con sabia inteligencia. Júpiter olímpico, fulminador, se encaminó al lecho donde acostumbraba dormir cuando el dulce sueño le vencía. Subió y acostóse, y a su lado descansó Juno, la de áureo trono. En este segundo canto de la Ilíada, titulado El sueño de Agamenón, nos adentramos en un momento clave en la guerra de Troya. Comienza con una intervención divina, ya que Júpiter envía a Iris para transmitir a Agamenón una visión que lo impulsa a convocar a todos los líderes griegos para preparar el ejército para la batalla. Este canto es conocido por la famosa lista de los caudillos, donde se mencionan los jefes de los diferentes contingentes griegos y su ejército, una enumeración que muestra la magnitud de la guerra y los diversos pueblos que se han alineado contra Troya. Además, se presenta un contraste entre la emoción y la desesperanza de los guerreros griegos, que a pesar de sus esfuerzos por organizarse, aún se enfrentan a la incertidumbre de la guerra. El canto también destaca las tensiones entre los héroes griegos, como la ausencia de Aquiles, quien, enojado por una disputa con Agamenón, decide no participar en los combates. Así que prepárate para adentrarte en los preparativos de la guerra, donde se dan los primeros pasos hacia una de las batallas más épicas de la historia de la literatura. Canto 2. El sueño de Agamenón. Las demás deidades y los hombres que en carros combaten durmieron toda la noche, pero Júpiter no probó las dulzuras del sueño, porque su mente buscaba el medio de honrar a Aquiles y causar gran matanza junto a las naves aqueas. Al fin, creyendo que lo mejor sería enviar un pernicioso sueño al atrida Agamenón, pronunció estas aladas palabras: Anda, pernicioso sueño, encamínate a las veleras naves aqueas, introdúcete en la tienda de Agamenón Atrida, y dile cuidadosamente lo que voy a encargarte. Ordénale que arme a los aqueos de larga cabellera y saque toda la hueste. Ahora podría tomar a Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes, por haberlos persuadido Juno con sus ruegos, y una serie de infortunios amenaza a los troyanos. Tal dijo. Partió el sueño al oír el mandato, llegó en un instante a las veleras naves aqueas, y hallando dormido en su tienda al atrida Agamenón, alrededor del héroe habíase difundido el sueño inmortal, púsose sobre la cabeza del mismo, y tomó la figura de Néstor, hijo de Neleo, que era el anciano a quien aquel más honraba. Así transfigurado, dijo el divino sueño: ¿Duermes, hijo del belicoso Atreo domador de caballos? ¿No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas? Préstame atención, pues vengo como mensajero de Júpiter, el cual, aun estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. Armarte ordena a los aqueos de larga cabellera y sacar toda la hueste. Ahora podrías tomar a Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes, por haberlos persuadido Juno con sus ruegos, y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Júpiter.
Graba mis palabras en tu memoria, para que no las olvides cuando el dulce sueño te abandone. Dijo, se fue y dejó a Agamenón revolviendo en su espíritu lo que no debía cumplirse. Figurábase que iba a tomar la ciudad de Troya aquel mismo día. Insensato. No sabía lo que tramaba Júpiter, quien había de causar nuevos males y llanto a los troyanos y a los dánaos por medio de terribles peleas. Cuando despertó, la voz divina resonaba aún en torno suyo. Incorporóse y habiéndose sentado, vistió la túnica fina, hermosa, nueva, se echó el gran manto, calzó sus pies con bellas sandalias y colgó del hombro la espada tachonada con argénteos clavos. Tomó el imperecedero cetro de su padre y se encaminó hacia las naves de los aqueos, de broncíneas lorigas. Subía la divinal aurora al vasto Olimpo para anunciar el día a Júpiter y a los demás dioses, cuando Agamenón ordenó que los heraldos de voz sonora convocaran a junta a los aqueos de larga cabellera. Convocaron los aquellos, y éstos se reunieron enseguida. Pero celebróse antes un consejo de magnánimos próceres junto a la nave del rey Néstor, natural de Pilos. Agamenón los llamó para hacerles una discreta consulta. Oíd, amigos. Dormía durante la noche inmortal, cuando se me acercó un sueño divino muy semejante al ilustre Néstor en la forma, estatura y natural. Púsose sobre mi cabeza y profirió estas palabras: ¿duermes, hijo del belicoso Atreo domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Préstame atención, pues vengo como mensajero de Júpiter, el cual, aun estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. Armarte ordena a los aqueos de larga cabellera y sacar toda la hueste. Ahora podrías tomar a Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes, por haberlos persuadido Juno con sus ruegos, y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Júpiter. Graba mis palabras en tu memoria. Dijo, fuese volando, y el dulce sueño me abandonó. Ea, veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las armas. Para probarlos como es debido, les aconsejaré que huyan en las naves de muchos bancos, y vosotros, hablándoles unos por un lado y otros por el opuesto, procurad detenerlos. Habiéndose expresado en estos términos, se sentó. Seguidamente se levantó Néstor, que era rey de la arenosa Pilos, y benévolo les arengó diciendo: Amigos, capitanes y príncipes de los argivos, si algún otro aqueo nos refiriese el sueño, lo creeríamos falso y desconfiaríamos aún más, pero lo ha tenido quien se gloría de ser el más poderoso de los aqueos. Ea, veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las armas. Dichas estas palabras, salió del consejo. Los reyes que llevan cetro se levantaron, obedeciendo al pastor de hombres, y la gente del pueblo acudió presurosa. Como de la hendedura de un peñasco salen sin cesar enjambres copiosos de abejas que vuelan arracimadas sobre las flores primaverales y unas revolotean a este lado y otras a aquel, así las numerosas familias de guerreros marchaban en grupos, por la baja ribera, desde las naves y tiendas a la junta. En medio, la fama, mensajera de Júpiter, enardecida, les instigaba a que acudieran, y ellos se iban reuniendo. Agitóse la junta, gimió la tierra y se produjo tumulto, mientras los hombres tomaron sitio. 9 heraldos daban voces para que callaran y oyeran a los reyes, alumnos de Júpiter. Sentáronse al fin, aunque con dificultad, y enmudecieron tan pronto como ocuparon los asientos. Entonces se levantó el rey Agamenón, empuñando el cetro que Vulcano hiciera para el soberano Jove Saturnio. Este lo dio al mensajero Argicida, Mercurio lo regaló al excelente jinete Pélope, quien, a su vez, lo entregó a Atreo, pastor de hombres. Atreo al morir lo legó a Tiestes, rico en ganado, y Tiestes lo dejó a Agamenón para que reinara en muchas islas y en todo el país de Argos, y descansando el rey sobre el arrimo del cetro, habló así a los argivos: Amigos, héroes dánaos, ministros de Marte, en grave infortunio envolvióme Júpiter. Cruel. Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada Ilión, y todo ha sido funesto engaño, pues ahora me ordena regresar a Argos, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres.
Así debe de ser grato al prepotente Júpiter, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades y aún destruirá otras porque su poder es inmenso. Vergonzoso será para nosotros que lleguen a saberlo los hombres de mañana. Un ejército aqueo tal y tan grande hacer una guerra vana e ineficaz. Combatir contra un número menor de hombres y no saberse aún cuándo la contienda tendrá fin. Pues si aqueos y troyanos, jurando la paz, quisiéramos contarnos, y reunidos cuantos troyanos hay en sus hogares y agrupados nosotros en décadas, cada una de estas eligiera un troyano para que escanciara el vino, muchas décadas se quedarían sin escanciador. En tanto superan los aqueos a los troyanos que en Ilión moran. Pero han venido en su ayuda hombres de muchas ciudades, que saben blandir la lanza, me apartan de mi propósito y no me permiten, como quisiera, tomar la populosa ciudad de Troya. 9 años del gran Jove transcurrieron ya, los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están deshechas, nuestras esposas e hijitos nos aguardan en los palacios, y aún no hemos dado cima a la empresa para la cual vinimos. Ea, obremos todos como voy a decir, huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya, la de anchas calles. Así dijo, y a todos los que no habían asistido al consejo se les conmovió el corazón en el pecho. Agitóse la junta como las grandes olas que en el mar Icario levantan el Euro y el Noto cayendo impetuosos de las nubes amontonadas por el padre Júpiter. Como el céfiro mueve con violento soplo un campo de trigo y se cierne sobre las espigas, de igual manera se movió toda la junta. Con gran gritería y levantando nubes de polvo, corren hacia los bajeles, exhortanse a tirar de ellos para botarlos al mar divino, limpian los canales, quitan los soportes, y el vocerío de los que se disponen a volver a la patria llega hasta el cielo. Y efectuárase entonces, antes de lo dispuesto por el destino, el regreso de los argivos, si Juno no hubiese dicho a Minerva: «Oh dioses, hija de Júpiter, que lleva la égida, indómita deidad». Huirán los argivos a sus casas, a su tierra por el ancho dorso del mar, y dejarán como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos aqueos perecieron en Troya, lejos de su patria. Ve enseguida al ejército de los aqueos, de broncíneas lorigas, detén con suaves palabras a cada guerrero y no permitas que boten al mar los corvos bajeles. De este modo habló. Minerva, la diosa de los brillantes ojos, no fue desobediente. Bajando en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, llegó presto las naves aqueas y halló a Ulises, igual a Júpiter en prudencia, que permanecía inmóvil y sin tocar la negra nave de muchos bancos porque el pesar le llegaba al corazón y al alma. Y poniéndose a su lado, díjole Minerva, la de los brillantes ojos: «Hijo de Laertes, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos, huiréis a vuestras casas, a la patria tierra, embarcados en las naves de muchos bancos, y dejaréis como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos aqueos perecieron en Troya, lejos de su patria. Ve enseguida al ejército de los aqueos y no cejes. Detén con suaves palabras a cada guerrero y no permitas que boten al mar los corvos bajeles». Dijo. Ulises conoció la voz de la diosa, tiró el manto, que recogió el heraldo Euríbates de Ítaca, que le acompañaba, corrió hacia el atrida Agamenón, para que le diera el imperecedero cetro paterno, y con éste en la mano, enderezó a las naves de los aqueos, de broncíneas lorigas. Cuando encontraba a un rey o a un capitán eximio, parábase y le detenía con suaves palabras. «Ilustre, no es digno de ti temblar como un cobarde. Detente y haz que los otros se detengan también. Aún no conoces claramente la intención del atrida, ahora nos prueba, y pronto castigará a los aqueos». En el consejo no todos comprendimos lo que dijo. No sea que, irritándose, maltrate a los aqueos. La cólera de los reyes, alumnos de Jove, es terrible, porque su dignidad procede del próvido Júpiter y éste los ama. Cuando encontraba a un hombre del pueblo gritando, dábale con el cetro y le increpaba de esta manera: «Desdichado, estate quieto y escucha a los que te aventajan en bravura. Tú, débil e inepto para la guerra, no eres estimado ni en el combate ni en el consejo. Aquí no todos los aqueos podemos ser reyes, no es un bien la soberanía de muchos, uno solo sea príncipe, uno solo rey,
aquel a quien el hijo del artero Saturno dio cetro y leyes para que reine sobre nosotros. Así Ulises, obrando como supremo jefe, se imponía al ejército, y ellos se apresuraban a volver de las tiendas y naves a la junta, con gran vocerío, como cuando el olaje del estruendoso mar brama en la anchurosa playa y el ponto resuena. Todos se sentaron y permanecieron quietos en su sitio, a excepción de Tersites, que, sin poner freno a la lengua, alborotaba. Ese sabía muchas palabras groseras para disputar temerariamente, no de un modo decoroso, con los reyes, y lo que a él le pareciera, hacerlo ridículo para los argivos. Fue el hombre más feo que llegó a Troya, pues era bizco y cojo de un pie, sus hombros corcovados se contraían sobre el pecho, y tenía la cabeza puntiaguda y cubierta por rala cabellera. Aborrecíanle de un modo especial Aquiles y Ulises, a quienes zahería, y entonces, dando estridentes voces, insultaba al divino Agamenón. Y por más que los aqueos se indignaban e irritaban mucho contra él, seguía increpándole a voz en grito. «Atrida, ¿de qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de bronce y tienes muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes que a nadie cuando tomamos alguna ciudad. ¿Necesitas, acaso, el oro que un troyano te traiga de Ilión para redimir al hijo que yo u otro aqueo haya hecho prisionero? ¿O, por ventura, una joven con quien goces del amor y que tú solo poseas? No es justo que, siendo el jefe, ocasiones tantos males a los aqueos. Oh cobardes, hombres sin dignidad, aqueas más bien que aqueos. Volvamos en las naves a la patria y dejémosle aquí, en Troya, para que devore el botín y sepa si le sirve o no nuestra ayuda, ya que ha ofendido a Aquiles, varón muy superior, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Poca cólera siente Aquiles en su pecho y es grande su indolencia. Si no fuera así, Atrida, este sería tu último ultraje». Tales palabras dijo Tersites, zahiriendo a Agamenón, pastor de hombres. El divino Ulises se detuvo a su lado, y mirándole con torva faz, le increpó duramente. «Tersites parlero, aunque seas orador fecundo, calla y no quieras disputar con los reyes. No creo que haya un hombre peor que tú entre cuantos han venido a Ilión con los atridas. Por tanto, no tomes en boca a los reyes, ni los injuries, ni pienses en el regreso. No sabemos aún con certeza cómo esto acabará y si la vuelta de los aqueos será feliz o desgraciada. Mas tú denuestas al atrida Agamenón, porque los héroes dánaos le dan muchas cosas, por esto le zahieres. Lo que voy a decir se cumplirá, si vuelvo a encontrarte delirando como ahora, que Ulises no conserve la cabeza sobre los hombros ni sea llamado padre de Telémaco si, echándote mano, no te despojo del vestido, el manto y la túnica que cubren tus vergüenzas, y no te envío lloroso de la junta a las veleras naves después de castigarte con afrentosos azotes». Tal dijo, y con el cetro le dio un golpe en la espalda y los hombros. Tersites se encorvó, mientras una gruesa lágrima caía de sus ojos y un cruento cardenal aparecía en su espalda por bajo del áureo cetro. Sentóse, turbado y dolorido, miró a todos con aire de simple, y se enjugó las lágrimas. Ellos, aunque afligidos, rieron con gusto y no faltó quien dijera a su vecino: «Oh dioses, muchas cosas buenas hizo Ulises, ya dando consejos saludables, ya preparando la guerra, pero esto es lo mejor que ha realizado entre los argivos, hacer callar al insolente charlatán, cuyo ánimo osado no le impulsará en lo sucesivo a zaherir con injuriosas palabras a los reyes». De tal modo hablaba la multitud. Levantóse Ulises, asolador de ciudades, con el cetro en la mano, Minerva, la de los brillantes ojos, que, transfigurada en heraldo, junto a él estaba, impuso silencio para que todos los aqueos, desde los primeros hasta los últimos, oyeran el discurso y meditaran los consejos, y benévolo les arengó diciendo: «Atrida, los aqueos, oh rey, quieren cubrirte de baldón ante todos los mortales de voz articulada y no cumplen lo que te prometieron al venir de la Argólide, criadora de caballos, que no te iría sin destruir la bien murada Ilión. Cual si fuesen niños o viudas, se lamentan unos con otros y desean regresar a su casa. Y es, en verdad, penoso que hayamos de volver afligidos. Cierto que cualquiera se impacienta al mes de estar separado de su mujer,
cuando ve detenida su nave de muchos bancos por las borrascas invernales y el mar alborotado, y nosotros hace ya 9 años, con el presente, que aquí permanecemos. No me enfado, pues, porque los aqueos se impacienten junto a las cóncavas naves, pero sería bochornoso haber estado aquí tanto tiempo y volvernos sin conseguir nuestro propósito. Tened paciencia, amigos, y aguardad un poco más, para que sepamos si fue verídica la predicción de Calcas. Bien grabada la tenemos en la memoria, y todos vosotros, los que no habéis sido arrebatados por las parcas, sois testigos de lo que ocurrió en Aulide cuando se reunieron las naves aqueas que tantos males habían de traer a Príamo y a los troyanos. En sacros altares inmolábamos hecatombes perfectas a los inmortales, junto a una fuente y a la sombra de un hermoso plátano a cuyo pie manaba el agua cristalina. Allí se nos ofreció un gran portento. Un horrible dragón de roja espalda, que el mismo Olímpico sacara a la luz, saltó de debajo del altar al plátano. En la rama cimera de este hallábanse los hijuelos recién nacidos de un ave, que medrosos se acurrucaban debajo de las hojas. Eran 8, y con la madre que los parió, 9. El dragón devoró a los pajarillos, que piaban lastimeramente, la madre revoleaba quejándose, y aquel volvióse y la cogió por el ala, mientras ella chillaba. Después que el dragón se hubo comido al ave y a los polluelos, el dios que lo hiciera aparecer obró en él un prodigio. El hijo del artero Saturno transformólo en piedra, y nosotros, inmóviles, admirábamos lo que ocurría. De este modo, las grandes y portentosas acciones de los dioses interrumpieron las hecatombes. Y enseguida Calcas, vaticinando, exclamó: ¿por qué enmudecéis, aqueos de larga cabellera? El próvido Júpiter es quien nos muestra ese prodigio grande, tardío, de lejano cumplimiento, pero cuya gloria jamás perecerá. Como el dragón devoró a los polluelos del ave y al ave misma, los cuales eran 8, y con la madre que los dio a luz, 9, así nosotros combatiremos allí igual número de años, y al 10º tomaremos la ciudad de anchas calles. Tal fue lo que dijo, y todo se va cumpliendo. Ea, aqueos de hermosas grebas, quedaos todos hasta que tomemos la gran ciudad de Príamo. De tal suerte habló. Los argivos, con agudos gritos que hacían retumbar horriblemente las naves, aplaudieron el discurso del divino Ulises. Y Néstor, caballero gerenio, les arengó diciendo: «Oh dioses, habláis como niños chiquitos que no están ejercitados en los bélicos trabajos. ¿Qué son de nuestros convenios y juramentos? Se fueron, pues, en humo los consejos, los afanes de los guerreros, los pactos consagrados con libaciones de vino puro y los apretones de manos en que confiábamos. Nos entretenemos en contender con palabras y sin motivo, y en tan largo espacio no hemos podido encontrar un medio eficaz para conseguir nuestro objeto. Atrida, tú, como siempre, manda con firme decisión a los argivos en el duro combate y deja que se consuman 1 o 2 que, en discordancia con los demás aqueos, desean, aunque no realizarán su propósito, regresar a Argos antes de saber si fue o no falsa la promesa de Júpiter, que lleva la égida. Pues yo os aseguro que el prepotente Saturnio se nos mostró propicio, relampagueando por el diestro lado y haciéndonos favorables señales, el día en que los argivos se embarcaron en las naves de ligero andar para traer a los troyanos la muerte y el destino. Nadie, pues, se deprisa por volver a su casa, hasta haber dormido con la esposa de un troyano y haber vengado la huida y los gemidos de Helena. Y si alguno tanto anhelare el regreso, toque la negra nave de muchos bancos para que delante de todo sea muerto y cumpla su destino. Oh rey, no dejes de pensar tú mismo, y sigue también los consejos que nosotros te damos. No es despreciable lo que voy a decirte. Agrupa a los hombres, oh Agamenón, por tribus y familias, para que una tribu ayude a otra tribu y una familia a otra familia. Si así obrares y te obedecieren los aqueos, sabrás pronto cuáles jefes y soldados son cobardes y cuáles valerosos, pues pelearán distintamente, y conocerás si no puedes tomar la ciudad por la voluntad de los dioses o por la cobardía de tus hombres y su impericia en la guerra. Respondió el rey Agamenón: de nuevo, oh anciano, superas en la junta a los aqueos todos. Ojalá, padre Júpiter, Minerva, Apolo, tuviera entre los argivos 10 consejeros semejantes,
entonces la ciudad del rey Príamo sería pronto tomada y destruida por nuestras manos. Pero Júpiter, que lleva la égida, me envía penas, enredándome en inútiles disputas y riñas. Aquiles y yo peleamos con encontradas razones por una muchacha, y fui el primero en irritarme. Si ambos procediéramos de acuerdo, no se diferiría un solo momento la ruina de los troyanos. Ahora, id a comer para que luego trabemos el combate. Cada uno afile la lanza, prepare el escudo, del pasto los corceles de pies ligeros e inspeccione el carro, apercibiéndose para la lucha, pues durante todo el día nos pondrá a prueba el horrendo Marte. Ni un breve descanso ha de haber siquiera, hasta que la noche obligue a los valientes guerreros a separarse. La correa del escudo que al combatiente cubre, se impregnará de sudor en torno del pecho, el brazo se fatigará con el manejo de la lanza, y sudarán los corceles arrastrando los pulimentados carros. Y aquel que se quede voluntariamente en las corvas naves, lejos de la batalla, como yo le vea, no se librará de los perros y de las aves de rapiña. Así habló. Los argivos promovían gran clamoreo, como cuando las olas, movidas por el noto, baten un elevado risco que se adelanta sobre el mar y no lo dejan mientras soplan los vientos en contrarias direcciones. Luego, levantándose, se dispersaron por las naves, encendieron lumbre en las tiendas, tomaron la comida y ofrecieron sacrificios, quienes a uno, quienes a otro de los sempiternos dioses, para que los librasen de morir en la batalla. Agamenón, rey de hombres, inmoló un pingüi buey de 5 años al prepotente Saturnio, habiendo llamado a su tienda a los principales caudillos de los aqueos todos, a Néstor y al rey Idomeneo, luego a entrambos Ayaces y al hijo de Tidio, y en sexto lugar a Ulises, igual en prudencia a Júpiter. Espontáneamente se presentó Menelao, valiente en la pelea, porque sabía lo que su hermano estaba preparando. Colocáronse todos alrededor del buey y tomaron harina con sal. Y puesto en medio, el poderoso Agamenón oró diciendo: Júpiter gloriosísimo, máximo, que amontonas las sombrías nubes y vives en el éter. Que no se ponga el sol ni sobrevenga la oscura noche, antes que yo destruya el palacio de Príamo, entregándolo a las llamas, pegue voraz fuego a las puertas, rompa con mi lanza la coraza de Héctor en su mismo pecho, y vea a muchos de sus compañeros caídos de bruces en el polvo y mordiendo la tierra. Dijo, pero el Saturnio no accedió, y aceptando los sacrificios, preparóles no envidiable labor. Hecha la rogativa y esparcida la harina con sal, cogieron las víctimas por la cabeza, que tiraron hacia atrás, y las degollaron y desollaron, cortaron los muslos, cubriéndolos con doble capa de grasa y de carne cruda en pedacitos, y los quemaron con leña sin hojas, y atravesando las entrañas con los asadores, las pusieron al fuego. Quemados los muslos, probaron las entrañas, y descuartizando lo restante, lo cogieron con pinchos, lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron y nadie careció de su respectiva porción. Y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Néstor, caballero gerenio, comenzó a decirles: Atrida gloriosísimo, rey de hombres Agamenón, no nos entretengamos en hablar, ni difiramos por más tiempo la empresa que un dios pone en nuestras manos. Ea. Los heraldos de los aqueos, de broncíneas lorigas, pregonen que el ejército se reúna cerca de los bajeles, y nosotros recorramos juntos el espacioso campamento para promover cuanto antes un vivo combate. Tales fueron sus palabras, y Agamenón, rey de hombres, no desobedeció. Al momento dispuso que los heraldos de voz sonora llamaran a la batalla a los aqueos de larga cabellera, hízose el pregón, y ellos se reunieron prontamente. El Atrida y los reyes, alumnos de Júpiter, hacían formar a los guerreros, y los acompañaba Minerva, la de los brillantes ojos, llevando la preciosa inmortal égida que no envejece y de la cual cuelgan 100 áureos borlones, bien labrados y del valor de 100 bueyes cada uno. Con ella en la mano, movíase la diosa entre los aqueos, instigándoles a salir al campo y ponía fortaleza en sus corazones para que pelearan y combatieran sin descanso. Pronto les fue más agradable batallar, que volver a la patria tierra en las cóncavas naves. Cuál se columbra desde lejos el resplandor de un incendio, cuando el voraz fuego se propaga por vasta selva en la cumbre de un monte, así el brillo de las broncíneas armaduras de los que se ponían en marcha llegaba al cielo a través del éter.
De la suerte que las alígeras aves, gansos, grullas o cisnes cuellilargos, se posan en numerosas bandadas y chillando la pradera Asio, cerca del río Caistro, vuelan acá y allá ufanas de sus alas, y el campo resuena. De esta manera las numerosas huestes afluían de las naves y tiendas a la llanura escamandria y la tierra retumbaba horriblemente bajo los pies de los guerreros y de los caballos. Y los que en el florido prado del escamandro llegaron a juntarse fueron innumerables, tantos, cuantas son las hojas y flores que en la primavera nacen. Como enjambres copiosos de moscas que en la primaveral estación vuelan agrupadas por el establo del pastor, cuando la leche llena los tarros, en tan gran número reuniéronse en la llanura los aqueos de larga cabellera, deseosos de acabar con los teucros. Poníanlos los caudillos en orden de batalla fácilmente, como los pastores separan las cabras de grandes rebaños cuando se mezclan en el pasto, y en medio aparecía el poderoso Agamenón, semejante en la cabeza y en los ojos a Júpiter, que se goza en lanzar rayos, en el cinturón a Marte y en el pecho a Neptuno. Como en la vacada el buey más excelente es el toro, que sobresale entre las vacas, de igual manera hizo Jove que Agamenón fuera aquel día insigne y eximio entre muchos héroes. Decidme ahora, musas que poseéis olímpicos palacios y como diosas lo presenciáis y conocéis todo, mientras que nosotros oímos tan solo la fama y nada cierto sabemos, cuáles eran los caudillos y príncipes de los dánaos. A la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera 10 lenguas, 10 bocas, voz infatigable y corazón de bronce. Solo las musas olímpicas, hijas de Júpiter, que lleva la égida, podrían decir cuántos a Ilión fueron. Pero mencionaré los caudillos y las naves todas. Mandaban a los beocios Penéleo, Leito, Arcesilao, Protoenor y Clonio. Los que cultivaban los campos de Iria, Aulí de Pétrea, Esqueno, Escolo, Eteono Fragosa, Tespia, Grea y la vasta Micaleso, los que moraban en Arma, Ilesio y Eritras, los que residían en Eleón, Hila, Peteón, Ocalea, Medeón, ciudad bien construida, Copas, Eutresis y Tisba, en Palomas abundante, los que habitaban en Coronea, Aliarto Herbosa, Platea y Glisante, los que poseían la bien edificada ciudad de Hipotebas, la sacra Onquesto, delicioso bosque de Neptuno, y las ciudades de Arna en Uvas, Abundosa, Midia, Nisa divina y Antedón fronteriza. Todos estos llegaron en 50 naves. En cada una se habían embarcado 120 beocios. De los que habitaban en Aspledón y Orcómeno Minieo eran caudillos Ascálifo y Yálmeno, hijos de Marte y de Astíoque, que los había dado a luz en el palacio de Actor Acida. Astíoque, que era virgen ruborosa, subió al piso superior, y el terrible dios se unió con ella clandestinamente. 30 cóncavas naves en orden le seguían. Mandaban a los focenses Esquedio y Epístrofo, hijos del magnánimo y Fito Naubólida. Los de Cipariso, Pitón Pedregosa, Crisa divina, de Aulide y Panopeo, los que habitan en Anemoría, y Ampolis y la ribera del divino Cefiso, los que poseían la ciudad de Lilia en las fuentes del mencionado río, todos estos habían llegado en 40 negras naves. Los caudillos ordenaban entonces las filas de los focenses, que en las batallas combatían a la izquierda de los beocios. Acaudillaba a los locrenses, que vivían en Cino, Opunte, Calíaro, Besa, Escarfa, Augías Amena, Tarfa y Tronío, a orillas del Boagrio, el ligero Ajax de Oileo, menor, mucho menor que Ajax Telamonio. Era bajo de cuerpo, llevaba coraza de lino y en el manejo de la lanza superaba a todos los helenos y aqueos. Seguíanle 40 negras naves, en las cuales habían venido los locrenses que viven más allá de la sagrada Eubea. Los abantes de Eubea, que residían en Calcis, Eretría, Istía en Uvas Abundosa, Cerinto Marítima, Dio, Ciudad Excelsa, Caristo y Estira, eran capitaneados por el magnánimo Elefenor Calcodontíada, vástago de Marte. Con tal caudillo llegaron los ligeros abantes, que dejaban crecer la cabellera en la parte posterior de la cabeza. Eran belicosos y deseaban siempre romper con sus lanzas de fresno las corazas en los pechos de los enemigos. Seguíanle 40 negras naves. Los que habitaban en la bien edificada ciudad de Atenas y constituían el pueblo del magnánimo Erecteo, a quien Minerva, hija de Júpiter, crió, habíale dado a luz la fértil tierra, y puso en su rico templo de Atenas,
donde los jóvenes atenienses ofrecen todos los años sacrificios propiciatorios de toros y corderos a la diosa, tenían por jefe a Menesteo, hijo de Peteo. Ningún hombre de la tierra sabía cómo ese poner en orden de batalla, así a los que combatían en carros, como a los peones armados de escudos. Solo Néstor competía con él, porque era más anciano. 50 negras naves le seguían. Ajax había partido de Salamina con 12 naves, que colocó cerca de las falanges atenienses. Los habitantes de Argos, Tirinto amurallada, Hermiona y Asina en profundo golfo situadas, Trecena, Eionas y Epidauro en vides abundosa, y los jóvenes aqueos de Egina y Masete, eran acaudillados por Diomedes, valiente en la pelea, Esténelo, hijo del famoso Capaneo, y Euríalo, igual a un dios, que tenía por padre al rey Mecisteo Talayónida. Era jefe supremo Diomedes, valiente en la pelea. 80 negras naves le seguían. Los que poseían la bien construida ciudad de Micenas, la opulenta Corinto y la bien edificada Cleonas, los que cultivaban la tierra en Ornías, Aretirea deleitosa y Sición, donde antiguamente reinó Adrasto, los que residían en Hiperesia y Gonoesa excelsa, y los que habitaban en Pelene, Egio, Elegíalo todo y la espaciosa Hélice. Todos estos habían llegado en 100 naves a las órdenes del rey Agamenón Atrida. Muchos y valientes varones condujo este príncipe que entonces vestía el luciente bronce, ufano de sobresalir entre los héroes por su valor y por mandar a mayor número de hombres. Los de la honda y cavernosa Lacedemonia que residían en Faris, Esparta y Mesa, en Palomas abundante, moraban en Brisías o Augías amena, poseían las ciudades de Amiclas y Helos marítima, y habitaban en Laa y Etilo. Todos estos llegaron en 60 naves al mando del hermano de Agamenón, de Menelao, valiente en el combate, y se armaban formando unidad aparte. Menelao, impulsado por su propio ardor, los animaba a combatir y anhelaba en su corazón vengar la huida y los gemidos de Helena. Los que cultivaban el campo en Pilos, arena deliciosa, Trío, vado del Alfeo, y la bien edificada Epi, y los que habitaban en Ciparisa, Anfigenia, Teleo, Helos y Dorio, donde las musas, saliéndole al camino a Tamiris el Tracio, le privaron del canto cuando volvía de la casa de Eurito el Ecaleo, pues jactóse de que saldría vencedor. Aunque cantaran las propias musas, hijas de Júpiter, que lleva la égida, y ellas irritadas le cegaron, le privaron del divino canto y le hicieron olvidar el arte de pulsar la cítara. Eran mandados por Néstor, caballero gerenio, y habían llegado en 90 cóncavas naves. Los que habitaban en la Arcadia al pie del alto monte de Cilene y cerca de la tumba de Epitio, país de belicosos guerreros, los de Fenio, Orcómeno en ovejas abundante, Ripa, Estratia y Enispe ventosa, y los que poseían las ciudades de Tegea, Mantinea deliciosa, Estínfalo y Parrasia. Todos estos llegaron al mando del rey Agapenor, hijo de Anceo, en 60 naves. En cada una de estas se embarcaron muchos arcadios ejercitados en la guerra. El mismo Agamenón les proporcionó las naves de muchos bancos, para que atravesaran el vinoso Ponto, pues ellos no se cuidaban de las cosas del mar. Los que habitaban en Buprasio y en el resto de la divina Elide, desde Hermina y Mírsino la fronteriza por un lado y la roca Olenia y Alisio por el otro, tenían 4 caudillos y cada uno de estos mandaba 10 veleras naves tripuladas por muchos epeos. De 2 divisiones eran respectivamente jefes Anfímaco y Talpio, hijo aquel de Ecteato y este de Eurito y nietos de Actor; de la tercera, el fuerte Diores Amarincida, y de la cuarta, el deiforme Polixeno, hijo del rey Agástenes Augeida. Los de Duliquio y las sagradas islas Equinas, situadas al otro lado del mar frente a la Elide, eran mandados por Mex Filida, igual a Marte, a quien engendrara el jinete Fileo, caro a Júpiter, cuando por haberse enemistado con su padre emigró a Duliquio. 40 negras naves le seguían. Ulises acaudillaba a los magnánimos cefalenios. Los de Ítaca y su frondoso Nérito, los que cultivaban los campos de Crocilea y de la escarpada Egílipe, los que habitaban en Zacinto, los que vivían en Samos y sus alrededores, los que estaban en el continente y los que ocupaban la orilla opuesta, todos ellos obedecían a Ulises, igual a Júpiter en prudencia. 12 naves de rojas proas le seguían. Toante, hijo de Andremón, regía los etolos que habitaban en Pleurón, Óleno, Pilene, Calcis marítima y Calidón pedregosa. Ya no existían los hijos del magnánimo Enio, ni éste,
Y muerto también el rubio Meleagro, diéronse a Toante todos los poderes para que reinara sobre los etolos. 40 negras naves le seguían. Mandaba a los cretenses Idomeneo, famoso por su lanza. Los que vivían en Cnoso, Gortina amurallada, Licto, Mileto, Blanca Licasto, Festo y Ritio, ciudades populosas, y los que ocupaban la isla de Creta con sus 100 ciudades. Todos eran gobernados por Idomeneo, famoso por su lanza, que con Meriones, igual al homicida Marte, compartía el mando. Seguíanle 80 negras naves. Tlepólemo Heraclida, valiente y alto de cuerpo, condujo en 9 buques a los fieros rodios que vivían, divididos en 3 pueblos, en Lindo, Yaliso y Camiro la Blanca. De estos era caudillo Tlepólemo, famoso por su lanza, a quien Astioquía concibió del fornido Hércules cuando el héroe se la llevó de Éfira, de la ribera del Seliente, después de haber asolado muchas ciudades defendidas por nobles mancebos. Cuando Tlepólemo, criado en el magnífico palacio, hubo llegado a la juventud, mató al anciano tío materno de su padre, a Licimnio, vástago de Marte, y como los demás hijos y nietos del fuerte Hércules le amenazaran, construyó naves, reunió mucha gente y huyó por mar. Errante y sufriendo penalidades pudo llegar a Rodas, y allí se estableció con los suyos, que formaron 3 tribus. Se hicieron querer de Júpiter, que reina sobre los dioses y los hombres, y el Saturnio les dio abundante riqueza. Nireo condujo desde Sima 3 naves bien proporcionadas, Nireo, hijo de Aglaya y el rey Caropo, Nireo, el más hermoso de los dánaos que fueron a Troya, si exceptuamos al eximio Pelida, pero era tímido y poca la gente que mandaba. Los que habitaban en Nísiro, Crápato, Caso, Cos, ciudad de Eurípilo, y las islas Calidnas, tenían por jefes a Fidipo y Antaifo, hijos del rey Tésalo Heraclida. 30 cóncavas naves en orden les seguían. Cuantos ocupaban el Argos pelásgico, los que vivían en Halo, Álope y Traquina, y los que poseían la Tía y la Hélade de lindas mujeres, y se llamaban Mirmidones, helenos y aqueos, tenían por capitán a Aquiles y habían llegado en 50 naves. Mas estos no se curaban entonces del combate horrísono, por no tener quien los llevara a la pelea. El divino Aquiles, el de los pies ligeros, no salía de las naves, enojado a causa de la joven Briseida, de hermosa cabellera, a la cual hiciera cautiva en Lirneso, cuando después de grandes fatigas destruyó esta ciudad y las murallas de Tebas, dando muerte a los belicosos Mines y Epístrofo, hijos del rey Eveno Selepíada. Afligido por ello, se entregaba al ocio, pero pronto había de levantarse. Los que habitaban en Fílace, Piraso Florida, que es lugar consagrado a Ceres, Itón, criadora de ovejas, Antrón Marítima y Pteleo Herbosa, fueron acaudillados por el aguerrido Protesilao mientras vivió, pues ya entonces teníalo en su seno la negra tierra. Matóle un dárdano cuando saltó de la nave mucho antes que los demás aqueos. Y en Fílace quedaron su desolada esposa y la casa a medio acabar. Con todo, no carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos al que antes tuvieron, pues los ordenaba para el combate Podarces, vástago de Marte, hijo del opulento Ificles Filácida y hermano menor del animoso Protesilao. Este era mayor y más valiente. Sus hombres, pues, no estaban sin caudillo, pero sentían añoranza por él, que tan esforzado había sido. 40 negras naves le seguían. Los que moraban en Feras, situada a orillas del lago Bebéis, Beba, Gláfiras y Yaolco bien edificada, habían llegado en 11 naves al mando de Eumelo, hijo querido de Admeto y de Alcestes, divina entre las mujeres, que era la más hermosa de las hijas de Pelias. Los que cultivaban los campos de Metona y Taumacia y los que poseían las ciudades de Melibea y Olizón Fragosa, tuvieron por capitán a Filoctetes, hábil arquero, y llegaron en 7 naves. En cada una de estas embarcaron 50 remeros muy expertos en combatir valerosamente con el arco. Mas Filoctetes se hallaba, padeciendo terribles dolores, en la divina isla de Lemnos, donde lo dejaron los aqueos cuando fue mordido por ponzoñoso reptil. Allí permanecía afligido, pero pronto las naves habían de acordarse los argivos del rey Filoctetes. No carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos a su caudillo, pues los ordenaba para el combate Medonte, hijo bastardo de Oileo, asolador de ciudades, de quien lo tuvo Rena. De los de Trica, y Toma de Quebrado Suelo, y Ecalia, ciudad de Eurito el Ecaleo,
Eran capitanes dos hijos de Esculapio y excelentes médicos, Podalirio y Macaón. 30 cóncavas naves en orden les seguían. Los que poseían la ciudad de Ormenio, la fuente Hiperea, Asterio y las nevadas cimas del Títano, eran mandados por Eurípilo, hijo preclaro de Evemón. 40 negras naves le seguían. A los de Argisa, Girtona, Horta, Elona y la blanca ciudad de Olosón, los regía el intrépido Polipetes, hijo de Pirito y nieto de Júpiter inmortal. Habíalo dado a luz la ínclita Hipodamia el mismo día en que Pirito, castigando los hirsutos centauros, los echó del Pelión y los obligó a retirarse hacia los Etiquios. Con él compartía el mando Leónteo, vástago de Marte, hijo del animoso Corono Ceñida. 40 negras naves les seguían. Guneo condujo desde Cifo en 22 naves a los enienes e intrépidos perebos. Aquellos tenían su morada en la fría Dodona y estos cultivaban los campos a orillas del hermoso Titaresio, que vierte sus cristalinas aguas en el peneo de argénteos vórtices, pero no se mezcla con él, sino que sobrenada como aceite, porque es un arroyo del agua de la Estigia que se invoca en los terribles juramentos. A los Magnits los gobernaba Protoo, hijo de Tentredón. Los que habitaban a orillas del Peneo y en el frondoso Pelión, tenían, pues, por jefe al ligero Protoo. 40 negras naves le seguían. Tales eran los caudillos y príncipes de los dánaos. Dime, Musa, ¿cuál fue el mejor de los varones y cuáles los más excelentes caballos de cuantos con los atridas llegaron? Entre los corceles sobresalían las yeguas del Feretíada, que guiaba Eumelo. Eran ligeras como aves, apeladas, y de la misma edad y altura. Criólas Apolo, el del arco de plata, en Perea, y llevaban consigo el terror de Marte. De los guerreros, el más valiente fue Ayax Telamonio mientras duró la cólera de Aquiles, pues éste le superaba mucho, y también eran los mejores caballos los que llevaban al eximio Pelida. Mas Aquiles permanecía entonces en las corvas naves que atraviesan el Ponto, por estar irritado contra Agamenón Atrida, pastor de hombres. Su gente se solazaba en la playa tirando discos, venablos o flechas. Los corceles comían loto y apio palustre cerca de los carros de los capitanes que permanecían enfundados en las tiendas, y los guerreros, echando de menos a su jefe, caro a Marte, discurrían por el campamento y no peleaban. Ya los demás avanzaban a modo de incendio que se propagase por toda la comarca, y como la tierra gime cuando Júpiter, que se complace en lanzar rayos, airado, la azota en Arimos, donde dicen que está el lecho de Tifoeo, de igual manera gemía debajo de los que iban andando y atravesaban con ligero paso la llanura. Dio a los teucros la triste noticia Iris, la de los pies ligeros como el viento, a quien Júpiter, que lleva la égida, enviara como mensajera. Todos ellos, jóvenes y viejos, se habían reunido en los pórticos del palacio de Príamo y deliberaban. Iris, la de los pies ligeros, se les presentó tomando la figura y voz de Pelaíts, hijo de Príamo, el cual, confiando en su agilidad, se sentaba como atalaya de los teucros en la cima del túmulo del antiguo Esietes y observaba cuando los aqueos partían de las naves para combatir. Así transfigurada, dijo Iris, la de los pies ligeros. Oh anciano, te placen los discursos interminables como cuando teníamos paz, y una obstinada guerra se ha promovido. Muchas batallas he presenciado, pero nunca vi un ejército tal y tan grande como el que viene a pelear contra la ciudad, formado por tantos hombres cuantas son las hojas o las arenas. Héctor, te recomiendo encarecidamente que procedas de este modo. Como en la gran ciudad de Príamo hay muchos auxiliares y no hablan una misma lengua hombres de países tan diversos, cada cual mande a aquellos de quienes es príncipe y acaudille a sus conciudadanos, después de ponerlos en orden de batalla. Así se expresó, y Héctor, conociendo la voz de la diosa, disolvió la junta. Apresuraronse a tomar las armas, abriéronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que en carros combatían, y se produjo un gran tumulto. Hay en la llanura, frente a la ciudad, una excelsa colina aislada de las demás y accesible por todas partes, a la cual los hombres llaman Batía y los inmortales tumba de la ágil Mirina. Allí fue donde los troyanos y sus auxiliares se pusieron en orden de batalla. A los troyanos mandaba el gran Héctor Priámida, de tremolante casco. Con él se armaban las tropas más copiosas y valientes, que ardían en deseos de blandir las lanzas. De los dardanios era caudillo Eneas,
valiente hijo de Anquises, de quien lo tuvo la divina Venus después que la diosa se unió con el mortal en un bosque del Ida. Con Eneas compartían el mando dos hijos de Antenor, Arquéloco y Acamante, diestros en toda suerte de pelea. Los ricos teucros que habitaban en Celea, al pie del Ida, y bebían el agua del caudaloso Esepo, eran gobernados por Pándaro, hijo ilustre de Licaón, a quien Apolo en persona diera el arco. Los que poseían las ciudades de Adrastea, Apeso, Pitía y el alto monte de Terea, estaban a las órdenes de Adrasto y Anfio, de coraza de lino. Ambos eran hijos de Mérope Percosio, el cual conocía como nadie el arte adivinatoria y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra, pero ellos no le obedecieron, impelidos por el hado que a la negra muerte los arrastraba. Los que moraban en Percote, a orillas del Práctio, y los que habitaban en Sesto, Abido y la divina Arisbe eran mandados por Asio Hirtácida, príncipe de hombres, a quien fogosos y corpulentos corceles condujeron desde Arisbe, de la ribera del río Seliente. Hipotoo acaudillaba las tribus de los valerosos pelasgos que habitaban en la fértil Larisa. Mandabanlos Elipileo, vástago de Marte, hijos del pelasgo Leto Teutámida. A los tracios, que viven a orillas del alborotado Helesponto, los regían Acamante y el héroe Piro. Eufemo, hijo de Treceño Céada, alumno de Júpiter, era el capitán de los beligerantes cicones. Pirecmes condujo los peonios, de corvos arcos, desde la lejana Amidon, de la ribera del anchuroso Axio, cuyas límpidas aguas se esparcen por la tierra. A los paflagones, procedentes del país de los enetos, donde se crían las mulas cerriles, los mandaba Pilémenes, de corazón varonil. Aquellos poseían la ciudad de Citoro, cultivaban los campos de sésamo y habitaban magníficas casas a orillas del Partenio, en Cromna, Egíalo y los altos montes eritinos. Los alizones eran gobernados por Odio y Epístrofo y procedían de lejos, de Álibe, donde hay yacimientos de plata. A los misios los regían Cromis y el augur Énomo, que no pudo librarse, a pesar de los agüeros, de la negra muerte, pues sucumbió a manos de Leácida, el de los pies ligeros, en el río donde éste mató también a otros teucros. Forcis y el deiforme Ascanio acaudillaban a los frigios, que habían llegado de la remota Ascania y anhelaban entrar en batalla. A los meonios los gobernaban Mestles y Antaifo, hijos de Talémenes, a quienes dio a luz la laguna Gigea. Tales eran los jefes de los meonios, nacidos al pie del Tmolo. Nastes estaba al frente de los carios de bárbaro lenguaje. Los que ocupaban la ciudad de Mileto, el frondoso Ptiro, las orillas del Meandro y las altas cumbres de Micale tenían por caudillos a Nastes y Anfímaco, preclaros hijos de Nomión, Nastes y Anfímaco, que iba al combate cubierto de oro como una doncella. Insensato. No por ello se libró de la triste muerte, pues sucumbió en el río a manos de Leácida, del aguerrido Aquiles, el de los pies ligeros, y éste se apoderó del oro. Sarpedón y el eximio Glauco mandaban a los que procedían de la remota Licia, de la ribera del voraginoso Janto. Y así llegamos al final de este segundo acto de la Ilíada. Ha sido un viaje increíble, lleno de emoción y épica, que nos ha sumergido aún más en la historia de la guerra de Troya. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de cada canto y cada giro de la trama. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos y seguir explorando juntos el mundo de la Ilíada. Pronto regresaremos con más cantos, más mitología y más aventuras. Mientras tanto, me encantaría leer tus comentarios, tus opiniones y tus reflexiones sobre lo que hemos vivido hasta ahora. Hasta la próxima, y gracias por acompañarme en este viaje épico.